Y es que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, solo el 7% de la población cuenta con seguro de gastos médicos mayores, es decir, cerca de 8.5 millones de personas. De ellos, 3.5% tiene póliza por parte del trabajo, mientras que el resto lo paga de su bolsillo. Sin importar si se trata de una enfermedad crónica u ocasional, es importante pensar en los costos que ello implica. Y precisamente, ¿sabe cuánto gasta una familia mexicana en una enfermedad? Para hablarnos sobre este tema nos acompaña el doctor José Nabor Cruz Marcelo, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenos días. Pues, doctor, ¿nos cuesta caro a los mexicanos enfermarnos o más bien aliviarnos? Efectivamente, hay dos visiones desde las cuales podemos analizar el problema. En primer lugar, es un aspecto más macroeconómico y ya dabas algunos datos sobre la poca cantidad de personas en nuestro país que tienen contratado un seguro médico, pero otro punto que hay que destacar es que solamente aproximadamente la mitad de los trabajadores de nuestro país cuentan con acceso a servicios públicos mediante su trabajo. 55% de esos trabajadores no cuentan con accesibilidad a seguros médicos públicos. Otro dato importante es que 30% de los trabajadores se encuentran en actividades informales, consecuentemente tampoco tienen acceso. Y eso es un gran porcentaje. Un gran porcentaje. Tenemos ese 30% del total de trabajadores no tienen acceso a servicios médicos por la informalidad, porque son actividades que no cuentan con un patrón que los pueda destinar al Instituto Mexicano de Seguro Social, al ISSSTE o algunas otras actividades médicas. Ahora bien, el sueldo promedio del trabajador en nuestro país oscila en ingresos mensuales entre 5.500 y 6.000 pesos mensuales. Y tenemos que pagar calzado, vivienda, gasolina, alimentación. ¿Alcanza para cubrir los gastos médicos? Digamos que hay dos puntos también ahí de análisis. El primero, cuando la familia afortunadamente no tiene ningún problema de salud, las encuestas de ingreso-gasto mencionan que entre 2 y 3% de su gasto se va destinado a servicios de salud. El problema es cuando efectivamente algún miembro de la familia se llega a enfermar. Tenemos situaciones cuando una persona tiene que tener tratamientos de diabetes, puede destinar entre 2.000 y 5.000 pesos a tratamiento. Y ya se le fue todo el sueldo. Efectivamente, se le puede ir una gran parte de su sueldo a todo el tratamiento que tiene que llevar. Desafortunadamente, para que nos demos una idea de la gravedad del asunto, es un estudio reciente de la Secretaría de Salud del año pasado nos comentaba que aproximadamente 80.000 millones de pesos es el costo económico y social del tratamiento de la diabetes y la obesidad en nuestro país. Para que nos demos una idea de esa cantidad, es que el presupuesto destinado a Prospera, el programa federal para combate a la pobreza para nuestro país, tiene como presupuesto de este año 72.000 millones de pesos. O sea, estamos gastando más en el tratamiento de la diabetes y por enfermedades derivadas de sobrepeso que en combate a la pobreza en nuestro país al día de hoy. Y aquí entra mucho el aspecto de la prevención y no curación de enfermedades, doctor. ¿Qué debemos de hacer? ¿Son suficientes las políticas públicas del gobierno para prevenir las enfermedades? ¿Y qué debemos hacer nosotros también al respecto? Yo no hablaría que fueran insuficientes, más bien creo que habría que redoblar esfuerzos en el tema de la prevención, sobre todo en los niños. Sería el primer gran objetivo de las políticas públicas de este país, tanto a nivel federal como local. Hacer que los niños tengan una vida más saludable para que en el mediano y sobre todo largo plazo no sea una gran carga económica en el presupuesto los tratamientos médicos. Y por un segundo aspecto, más bien, fomentar el ahorro de las familias para prevenir enfermedades. ¿Cuánto sería lo que tendríamos que ahorrar mensualmente o destinar para cubrir estas necesidades médicas, doctor? Aproximadamente la OCDE y algunas otras instituciones económicas a nivel internacional mencionan que un ahorro óptimo para prevenir gastos de salud tendría que oscilar entre el 10 y el 15% de tus ingresos mensuales. Mientras tú estás sano, puedes destinar esa cantidad de tus ingresos a hacer, digamos, un ahorro, pero que tú ya tengas
preetiquetado para cuando tengas desafortunadamente alguna eventualidad médica, pues tú ya tengas cierto ahorro para tratar de sufragar esos gastos. Y evidentemente también la contratación de un gasto. Es lo que le decía, ¿qué es preferible, ahorrar el 15% o comprar un seguro de gastos médicos? Considero que serían las dos cosas convenientes, puesto que solamente el 7%, como lo ya mencionabas, 7% de la población no cuenta con un seguro médico, pues desafortunadamente tenemos ahí una gran porcentaje de población sin seguro médico. Se tendría que incrementar ese porcentaje. Muy bien. Y justamente, doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en los mexicanos? Estudios de la Secretaría de Salud mencionan evidentemente diabetes, enfermedades que tengan que ver con la hipertensión y cáncer. Serían esos tres grandes grupos de enfermedades. Y en estas temporadas, ya lo dijo el secretario de Salud, son las enfermedades gastrointestinales. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor José Nabor Cruz Marcelo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Que tenga un excelente día. Igualmente, gracias.